Es un emprendimiento denominado Naudir Delta o Naudir Etapa 2. Se presenta con diferentes nombres, pero en definitiva es uno de estos denominados barrios náuticos que se realizan en zonas bajas, en zonas de humedales, y para la construcción de esas urbanizaciones se genera un enorme daño ambiental, dado que se realizan enormes movimientos de suelo, se rellenan los cuerpos de agua y se rompe, se degrada, se deteriora gravemente la función ecosistémica de los humedales, que son varias y muy importantes. Entre ellas, la biodiversidad que albergan, también son de vital importancia en la depuración del ciclo del agua y otros tantos servicios ecosistémicos. Bueno, esto se encuentra muy próximo al límite con el partido de Campana, ¿no? Así es una zona ahí limítrofe. Bueno, cuando hablamos de humedales, digamos que al rellenar un humedal se lo está prácticamente anulando al humedal y sus funciones. Sí, tal cual, no requiere demasiada explicación porque al perderse la condición de humedal, que bueno, como todos saben, es la de tener ciertos periodos de inundación, de bajante, de sequía, el agua va fluctuando con lo que se denominan sus pulsos, los pulsos del delta del Paraná. Se pierde la función ecosistémica que recién les mencionaba, ¿no? La de albergar biodiversidad y la de depurar el agua. Este emprendimiento está en plena ejecución, está muy avanzado. El grave problema que tenemos, y es un poco la razón de intervenir yo en este reportaje, más allá de lo que recién hablábamos, que la cuestión del ecosistema, de la naturaleza, es la cuestión judicial, ¿no? Ahí es donde se verifica la segunda violación del derecho humano fundamental. ¿Por qué digo la segunda? Porque la primera es justamente el derecho humano a un ambiente sano, equilibrado y sostenible. Y la segunda violación del derecho humano es la violación de la garantía de protección judicial. Pese a los numerosos reclamos que hemos hecho a la acción preventiva de daño ambiental que ha sido planteada, fundamentada, acompañada de informes científicos, de pruebas contundentes y demás, no logramos que sea protegida judicialmente esa área natural. No solo que no lo logramos, sino que recibimos como devolución del Poder Judicial decisiones absolutamente arbitrarias y que conmueven lo que se denomina el Estado de Derecho Ambiental. ¿Qué tipo de medida judicial han presentado ustedes? ¿Una cautelar, por ejemplo? Nosotros presentamos una acción preventiva de daño, que es una de las herramientas más modernas en defensa de las cuestiones ambientales, que lleva en sí también un pedido de medida cautelar, que nunca ha sido proveído por el señor juez a cargo, que está permanentemente dilatando y ahora ya en el máximo grado de arbitrariedad ha decretado la suspensión de un proceso ambiental, lo cual es una absoluta barbaridad en términos judiciales, porque no se puede suspender un proceso judicial, dado que la Constitución, que es nuestra ley fundamental, en el artículo 41 establece el deber de preservar el ambiente. Y ese deber abarca también a los funcionarios públicos, lo ha dicho en innumerables casos la Corte Suprema de Justicia, que los funcionarios tienen una previsión anticipada en su actuación y deben, mediante el uso de medidas cautelares, que se reconoce como la herramienta fundamental para proteger el ambiente, deben dictar medidas efectivamente protectorias de tutela judicial. Esto está radicado en un juzgado civil y provincial del Fuero Zárate Campana, el juzgado número 2, a cargo del doctor Carlos Sotero. Bueno, digamos que es la justicia provincial. Así es, el fuero contencioso administrativo fue creado justamente para atender aquellas causas donde el Estado es demandado, ¿no? Esa es la función principal, después tiene 2 o 3 más funciones accesorias, como son el ataque de normas y demás que también involucran al Estado. Pero la acción que nosotros hemos presentado, que la hemos diseñado en base a las previsiones legales específicas del Código Civil y Comercial, que tienen un capítulo de acción preventiva de daño, en esa normativa nos hemos basado y los únicos demandados en la acción nuestra son los empresarios que ejecutan las obras, no es el Estado. Y aún más, quisiera agregar esto, en caso de que el juez fuera incompetente, vamos a suponerlo, no lo es, porque el fuero contencioso administrativo está lejos de intervenir en esta cuestión.
pero en caso que fuere, igual el juez debería dictar la medida cautelar. Y después, si quiere, sí, discutir la cuestión de competencia, ver en definitiva a dónde radica finalmente el juicio. Pero los casos ambientales escapan a la regla general de que los jueces incompetentes no deben dictar medidas cautelares, por el contrario, lo modifica en el sentido completamente contrario de que, aún siendo incompetente, lo ha hecho la propia Corte Suprema de Justicia en conocidos precedentes judiciales, aún siendo incompetente, declaran una medida cautelar porque no es difícil entender que la urgencia es proteger el ambiente. Pero esa zona ya se ha comenzado a rellenar o se ha rellenado ya. Sí, sí, está gravemente, severamente impactada ya. Es lamentable, pero ha avanzado muchísimo la degradación de ese ecosistema. Lo que se intenta ahora es lo que se denomina evitar la profundización del daño, ¿no es cierto? Porque las obras siguen avanzando. Entonces, sigue siendo útil detenerlas, aunque sea hoy. Y hay varios proyectos, algunos concluidos, otros en plena ejecución, y sabemos también que hay más proyecciones de seguir urbanizando. Bueno, esto pertenece al partido de Escobar, y en el partido de Escobar, dentro de lo que es la denominación de una plaza industrial, un parque industrial, también se han rellenado ya humedales, ¿no? Sí, me suena raro que se cree un parque industrial en zona de humedales, pero bueno, hoy vemos tantas decisiones carentes de razonabilidad que podría ser también el caso. Uno de los requisitos básicos para declarar una zona industrial es justamente que no sea inundable, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que van a hacer ustedes de aquí en más? Vamos a seguimos con este trámite judicial que va acompañado de muchas otras acciones, de esa violación del derecho de protección judicial que tenemos todos los ciudadanos. Nosotros hemos recurrido ya ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por un caso puntual ocurrido en el Departamento Judicial de San Nicolás. En esa causa hay un contexto general que también abarca la actuación del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires en diferentes territorios. Estamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reclamando que la Corte vuelva a condenar al Estado argentino por incumplimiento de la protección judicial. ¿Por qué digo vuelva a condenar? Porque ha sido ya recientemente condenado, no hace más de 1 o 2 años, en el caso Spoltore, donde nosotros intervenimos ante la Corte como amicus curiae, aportando datos también de la violación permanente y sistemática que el Poder Judicial realiza por no proteger a los ciudadanos y al ambiente. Cuestión bastante parecida que hubo en Campana, en una zona denominada Puerto Palma, que también es un barrio náutico que quiso hacer, se empezaron a vender terrenos, lotes. ¿En este caso también está sucediendo eso? Sí, sí, claro, ya están a la venta. Y es una situación que se repite a lo largo de todo el litoral bonaerense, tanto el fluvial como el marítimo, digamos, porque la misma problemática se registra en Mar Chiquita, en balnearios del partido de Tres Arroyos, en el litoral fluvial, en la ciudad de San Nicolás, Ramallo, San Pedro. En todos esos lugares es una problemática que se repite, que no hay una respuesta del Estado adecuada a las normas vigentes, no solo del Poder Judicial que recién mencionábamos, sino también y notoriamente del Poder Ejecutivo, que no cumple adecuadamente con su rol, que no respeta la normativa ambiental y que hay que decir que todo lo que regula el ambiente son normas de orden público, es decir, que deben ser respetadas sí o sí. Ahí no puede haber cuestiones discrecionales de decir, bueno, esta norma sí, aquella otra no.